Buenas tardes, gracias por conectarse. Estamos un poquito demorados por la cuestión técnica, disculpen, gracias a los trabajadores acá del Consejo que nos hicieron las conexiones a esta hora. Bueno, la idea de esta audiencia era poder presentar una serie de problemáticas ambientales que están recorriendo la ciudad y que, bueno, son de gran preocupación de diferentes organizaciones sociales, de vecinos y ambientales que vienen protagonizando procesos de lucha durante muchos años en la ciudad y que se han recrudecido en este último tiempo. Bueno, acá están presentes compañeras integrantes de la Asamblea de Budas, de este barrio San Antonio, que hace años vienen luchando contra la contaminación que produce la planta de Porta. También está Mauricio Berger, de Madres de Ituzaingó, también grandes luchadores contra las fumigaciones y todas las consecuencias sanitarias y ambientales que esto tiene. Laura, junto a otras vecinas acá de Bajo Grande, que están en la lucha contra la contaminación del río Suquía y los desechos que se vierten hace décadas al río. Y bueno, nos acompaña Soledad Díaz, compañera de Tribuna Ambiental, dirigente del Partido Obrero, Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero y del Partido Obrero, y bueno, muchos que están conectados ahí por el Meet, porque por cuestiones sanitarias naturalmente no podíamos ser más de 10 personas aquí presentes. Les agradezco mucho que se hayan conectado. La idea es que esta audiencia sirva no solamente para exponer los problemas ambientales que tenemos en la ciudad, sino para discutir cómo nos organizamos. Nosotros en Córdoba, de alguna forma, se ha agravado la situación ambiental por diversos motivos, pero fundamentalmente porque, al igual que en la provincia, prima una orientación productiva y un diseño de la ciudad que favorece los grandes emprendimientos inmobiliarios, productivos, agropecuarios, en detrimento de la salud, la vida y las condiciones de vida de la población trabajadora. Esto de alguna forma también ha quedado sintetizado en lo que fue la aprobación a principio de año de un plan de ordenamiento urbano de la ciudad, que está hecho a medida de los especuladores inmobiliarios, de los sectores productivos y que afianza toda una orientación social en la ciudad que, como digo, lleva décadas. En el caso de Bajo Grande es significativo porque las compañeras tal vez lo pueden explicar mejor que yo, pero existe desde 2013 un convenio con la Corporación América, que es una constructora inmobiliaria en nuestra ciudad que tiene aprobado varios emprendimientos inmobiliarios en Córdoba. Bueno, esta corporación tendría que haber financiado y desarrollado la obra ya en 2013 para ampliar la planta potabilizadora. Esto no ha sucedido, han pasado 9 años y se siguen vertiendo las aguas contaminadas en el río Suquía que atraviesan la ciudad. Sin embargo, Corporación América hizo su mega emprendimiento con todas las habilitaciones municipales y las eximiciones impositivas que el gobierno anterior y el gobierno actual le han brindado. Dicho esto, vamos a hacer la siguiente modalidad. La idea es que puedan exponer quienes, disculpen que les doy como la espalda porque miro la pantalla, pero los veo ahí, los veo en la pantalla. La idea es que puedan exponer los compañeros, los que quieran, vayamos tomando la palabra. La idea también es que esto no dure más de 1 hora y media porque se nos van los trabajadores, así que nos quedamos sin conexión. Y bueno, si quieren empezar, abrimos la lista. ¿Dale? Sí, te voy a pedir que te sientes ahí, Silvia. Gracias. ¿Me puedo sacar esto así? ¿Un poco? Sí. Perdón, Silvia, que te interrumpa. Algo que sí me parece que vale mencionar es que esta audiencia pública es pública, es decir, que todos y todas podrían conectarse y participar,
pero también fue cursada especialmente una invitación a los presidentes de bloque de todos los bloques del Consejo Deliberante, ¿no? Incluso se les facilitó el link de conexión en el caso de que no pudieran o no quisieran participar presencialmente. Lo digo para que quede claro que esto, digamos, es una instancia de deliberación que favorecemos de la banca del Frente Izquierda, pero que correspondería que sea tomado por el conjunto de los bloques de este Consejo. Sí, yo quería agradecer porque surge de pronto, Cintia Frencia, como concejala, esta oportunidad que no la tuvimos en otra instancia y que pensamos que con este problema del COVID y nos imaginamos que va a haber muchísimos concejales, concejalas del lado de la pantalla preocupados y ocupados con este tema de la ciudad, que verdaderamente, como sabemos todos, yo creo que ya es público, el conflicto que tiene Córdoba, la necesidad que tenemos de organizarnos y el conflicto que tiene San Antonio. Yo voy a hablar en este momento del tema de San Antonio, que se multiplica en otros territorios, pero esto de que no hay una planificación urbana. Hace mucho ya que no solo como Budas, con Rosa, con las vecinas, sino también somos parte del centro vecinal de Barrio San Antonio. Venimos luchando por esto de ver cómo hay un barrio que es preexistente y que al lado de alambrado perimetral, inmediatamente de tener un uso residencial, pasamos a tener, no hay una zona buffer, no hay una zona de kilómetros que nos distancian, a industrias. Y no es cualquier industria. Nuestro conflicto viene ya mucho más de 9 años, pero transitando la justicia, los estamentos del Estado. Aquí mismo hemos venido con Rosa y las vecinas muchas veces a decirle que no podemos lindar con industrias. Y nos preocupó este tema de la ordenanza, ya teníamos una ordenanza, la 8133, que decía explícitamente que no podía haber en la zona donde está hoy Porta destilerías, curtiembres, y por alguna cuestión que siempre intentamos pensar el porqué, pusieran allí. Se les ocurrió no solamente darle la habilitación a Porta, tal vez al principio pequeña, pero luego Porta compró 3 hectáreas y si pudiera comprar más compraría, y no solamente envasó el alcohol, sino que después se le ocurrió de cero hacerlo para múltiples usos. Pero Porta es una industria categoría 3 y la vieja ordenanza decía, había como una categorización de industrias que obviamente, por preservar la vida y la salud de las personas, no podía estar al lado de las casas, no podía estar al lado de mi casa, no podía estar al lado de San Antonio. Hoy esta nueva ordenanza que no la podemos entender bien porque abrimos los mapas, y los colores son como amarillito más claro, amarillito más oscuro, pero cada ítem no dice qué puede estar o no, pero sí que está mi casa ahí, la casa de Rosa, inmediatamente colinda con una empresa, con una destilería como Porta, que hoy por hoy nos están por dar los nuevos análisis de genotoxicidad. Ya tenemos análisis de genotoxicidad de niños el año pasado, que dio cuenta del laboratorio de Delia Ayasa que tienen daño genético y se encontró en la orina metabolitos de la planta de Porta. Ahora vienen 40 estudios más que me acaba de adelantar la doctora, que también es lo mismo, que esperemos lo mismo. Tenemos en orina, tenemos químicos en orina y tenemos daño genético. Entonces, tenemos mucho para probar a nivel de salud y a nivel de calidad de vida, lo que se respira, el tránsito de camiones. Ahora, mientras más grande es la empresa, más tráfico hay, todo el problema de ir y venir de los camiones, la descarga de maíz, la salida del alcohol, la salida de todo lo que es insumos, la salida de las botellitas de alcohol, porque es alcohol en cantidad con esto del COVID, se quintuplicó. Entonces, venimos acá y uno siempre quiere, sabemos que no podemos con este COVID, pero nos hubiera gustado ver a más concejales y preguntarles cuando votaron, porque vemos que está firmado por todos los concejales en su mayoría, que aceptaron eso de que hubiera nuestras casas al lado, nuestros hijos viviendo al lado de una empresa como Porta. Y queríamos preguntarles, porque no está bien especificado si esa empresa va a perdurar ahí en el tiempo o si están pensando erradicarla, ¿qué van a hacer con Porta?
O sea, si vamos a perdurar nosotros como barrio allí, sufriendo, padeciendo, teniendo que ir a la justicia cuando lo podríamos haber solucionado desde aquí, ¿no? Porque todo viene, el problema debido a que no hay una planificación urbana, a que intentan que convivamos con empresas químicas, que saben que no se puede, que convivamos tal vez en otros barrios con fumigaciones, ya está comprobado con las vecinas del barrio Ituzaingó. Entonces, bueno, es tan difícil esto de decir, le pregunto, ¿y dónde están? ¿No? Ojalá haya del otro lado alguien que responda a las preguntas y que nos digan qué van a hacer con Porta y sobre todo que nos den participación. Cada vez que quieran hacer un proyecto en la ciudad, cada vez que quieran modificar, no pongan ahí leí que había que hubo participación ciudadana, cuando en realidad nosotros nunca nos fueron a preguntar sobre ese tema, ¿no? Necesitamos participar en decisiones de la ciudad, porque nosotros vivimos en la ciudad y porque nosotros le aportamos también a la ciudad. Bueno, eso es monólogo como que está medio feo, pero bueno. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es que quienes estén en el chat, por supuesto, nosotros los estamos escuchando, también los podemos escuchar desde acá, así que si alguno quiere anotarse de los que están conectados, los invitamos a que se anoten por el chat. Mil está administrando, nos va a pasar la lista de oradores. Buenas tardes a todos. Y comentar que, bueno, una de las iniciativas que tenemos también en esta audiencia, además de resolver una suerte de plan de acción, es presentar, entre otras cosas, un proyecto de ordenanza para pedir la derogación de este ordenamiento urbano que estamos trabajando con varias compañeras ahí de Porta, con algunas abogadas que están conectadas aquí, y bueno, presentar ese proyecto de ordenanza para no solamente derogar el ordenamiento urbano de Yarlora, sino poder establecer un mecanismo verdaderamente participativo en donde las asambleas ambientales, sociales y de vecinos tengan voz y voto en el diseño de la ciudad. Compañeros, ahí va. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Laura, soy vecina de Chacra La Merced y quería como retomar lo que venía diciendo la compañera recién Silvia, de esto de lo que pasa cuando no se tiene en cuenta la planificación, cuando no se tiene en cuenta las consecuencias medioambientales que puede tener algún proyecto que se realice desde el gobierno y cuando tampoco se tiene en cuenta el desarrollo urbanístico y el crecimiento de la ciudad. Nosotros en Chacra La Merced hace mucho tiempo era una zona verde de la ciudad de Córdoba, era todo zona de quinta, todo lo que se producía ahí se vendía en el mercado de abasto y después de que se instala la planta en esa zona, se contamina el río y se empiezan a contaminar todas las napas de agua de donde se regaban las quintas para vender esta verdura que era de lo que vivía toda la gente de la zona. Cuando sucede esto se prohíbe la venta, claramente se tenía que prohibir, no se podía consumir esa verdura. Entonces lo que hace, la gente empieza a cavar más profundamente para encontrar agua que no estuviera contaminada y se dan con esto de que la zona era una zona de áridos. A partir de esto, y como las napas seguían contaminadas porque no había perforación que pudiera encontrar una napa sin contaminación, era muchísimo lo que se tenía que excavar. También la zona era una zona donde no se contaba con la red de agua potable, se hicieron primero una perforación, después la perforación llegó a la contaminación a una perforación que se había hecho con mucha profundidad hasta que se logró conseguir la red de agua potable. Pero todo esto produjo que la zona pasara de ser una zona verde a ser una zona de canteras y de áridos, de minería, de extracción de áridos. Entonces, como la falta de planificación de un proyecto que se instaló en una zona, que era una zona verde, hizo que toda la comunidad de esa zona se tuviera que modificar y adaptar y rehacerse por algo en lo que no tenía ninguna culpa, digamos. O sea, vinieron, instalaron esto ahí, contaminaron el río, del que todos usaban, al que participaba en la vida de todas las personas de la zona, y se tuvo que modificar completamente
esa zona, y ahora no solo somos una zona de canteras de áridos, sino que tenemos una zona de basurales, tenemos zonas de un río que está muerto, un río que no tiene peces, un río que es negro, un río que transmite un olor todos los días de nuestras vidas. Y esto es de hace muchísimos años. Entonces, la ciudad creció, las conexiones a la red de cloacas se ampliaron, cada vez empezó a entrar más y más cantidad de líquidos cloacales a una planta que no estaba hecha para esa cantidad de líquidos cloacales. Entonces, la contaminación nunca se redujo, sino que siempre fue más y más. Por eso creemos que es súper importante que se tengan en cuenta todos los avances que se hagan, que se tengan en cuenta las planificaciones y el crecimiento de la ciudad, y sobre todo que se tengan en cuenta las consecuencias medioambientales que va a tener distintas implementaciones, distintas empresas que se instalen. Y bueno, en nuestro caso, lo que más queremos ahora es que la planta funcione. Es una planta que yo desde chiquita me acuerdo haberme metido al río una vez y mi mamá estaba diciéndome ahí, no metas la cabeza bajo el agua. Entonces, lleva años de contaminación y años de lucha. Es una lucha que viene hace muchísimos años y por la que se viene exigiendo que sea una planta que es funcional, que deje de contaminar el río, y por la que no tenemos ninguna respuesta todavía. Se está haciendo una ampliación de la planta que debería haberse inaugurado en el 2019, se pospuso para el 2020, ahora se pospuso para finales de 2021, y mientras tanto el río se sigue contaminando. La planta está hecha, la planta nueva, la ampliación, por dos sectores que trabajan individualmente. Entonces nosotros nos preguntamos, si se hubiera planificado bien, ¿por qué no hicieron primero uno de los sectores, después el otro, para que por lo menos una parte de lo que ingresa actualmente a la planta empezara a funcionar y no se arrojara completamente todo lo que entra sin tratar al río? Entonces, de vuelta estamos con la planificación. Planificaron una planta grande que puede tratar la cantidad de líquidos que ingresa, pero la planificaron en dos sectores distintos que pueden trabajar individualmente, independientemente, pero se van a inaugurar juntos. Entonces, cómo cada decisión que se toma afecta de una manera increíble, de una manera que nosotros no podemos creerlo, y que estamos como, nosotros decimos que estamos con un nivel de indignación altísimo, porque esto no es de ahora, es de años y años y años luchando por lo mismo, y sentimos que se nos ríen en la cara, que no podemos obtener ninguna respuesta que nos dé la solución que necesitamos, y que es que se deje de una vez por todas de contaminar el río. Además de eso, tenemos problemas de salud en la población debido a esto. Gente que vive muy cerca del río, que vive a metros, que se les inundan las casas cada vez que hay inundaciones. Niños que están en contacto con esa agua todo el tiempo, y es algo que debería estar prohibido, debería haber alguien preso por haber causado terrible contaminación. Debería haber medidas de mitigación que no se están haciendo, deberían haber un dispensario abierto las 24 horas para las atenciones de todas las personas que tienen problemas causados por el río, enfermedades causadas por el río, y no lo tenemos. Ni siquiera tenemos, no nos han dado los pedidos de informes que hemos hecho varias veces en reiteradas ocasiones, no nos responden, y tampoco tenemos las medidas de mitigación que van a hacer para recuperar el río, porque después de que supuestamente la planta nueva funcione, que se supone que va a funcionar bien, que va a poder tratar todos los líquidos que ingresan, supongamos que ese sea el caso, que se deje de contaminar el río. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer con lo que ya se contaminó? Necesitamos que también nos respondan eso, que nos digan qué son las medidas que tienen pensadas para recuperar el río después del daño que le hicieron. Bueno, más o menos eso es lo que tenía por decir. Muchas gracias. No, y gracias a vos. Tengo acá anotado a Ananda, que está conectada ahí, una de las compañeras abogadas que está... Dame un segundito, Ananda, que repaso quienes tengo anotado para que sepan. Digamos, está Ananda, Mauricio, Sole y después Emma, bueno, y vamos siguiendo. Pero en principio te damos la palabra a vos.
Perfecto, ¿se me escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ananda Lavallén, soy abogada y en este caso, bueno, voy a acompañar a los compañeros, principalmente a Silvia y las compañeras de Porta, de Fuera Porta y de Buda. Bueno, voy a hacer una exposición básicamente cuestionando algunos puntos de la ordenanza que se sancionó, y bueno, básicamente algunos fundamentos legales por los cuales es violatoria de numerosas normas del ordenamiento jurídico. Bueno, el ordenamiento territorial sancionado en marzo del corriente año, bajo la denominación de Plan para el Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la Ciudad de Córdoba, es un plan de desarrollo urbano que dista absolutamente de las exigencias legales con las que deberían cumplirse para el diseño de una ciudad como es Córdoba. Esto se debe a que el mismo se ha realizado sin tener en cuenta los bienes y valores naturales, culturales y sociales y las interrelaciones que rigen entre los mismos, es decir, sin tener en cuenta el ambiente y tampoco se tuvieron en cuenta a las personas que allá habitamos. En la actualidad, no podemos concebir un ordenamiento territorial que no sea esencialmente ambiental y por tal motivo ninguno de los elementos que lo componen pueden ser dejados de lado. Deben tenerse en cuenta el ambiente, las personas y las actividades productivas de modo integral, siendo la única manera posible de construir una ciudad sustentable. Por tal motivo, y considerando que los cordobeses merecemos tener un ordenamiento ambiental del territorio capaz de afrontar los problemas presentes y futuros de la ciudad, debemos pensar en una ciudad justa, inclusiva y equitativa, que nos permita, tal como manda nuestra Constitución, vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Contrariamente, la ordenanza sancionada el mes de marzo incumple no solo con lo mencionado anteriormente, sino que también con múltiples normas de nuestro ordenamiento jurídico y estándares internacionales de derechos humanos. En primer lugar, no se ha respetado el procedimiento previsto para la sanción de leyes de carácter ambiental, ya que en ninguna de las etapas se garantizó de forma adecuada la participación ciudadana, incumpliendo con lo que establece la legislación a nivel internacional, nacional y local. Actualmente se encuentra fuera de discusión que la sociedad civil y sus organizaciones deben ser partícipes en todas las decisiones que puedan afectar significativamente su vida, tal como es el ambiente donde habitamos. El proceso mediante el cual se modificó la anterior ordenanza y se sancionó esta no fue consensuado por los diversos actores de la sociedad cordobesa, no salieron espacios de debate, ni se convocó a los vecinos y vecinas de la ciudad que atraviesan desde hace años problemáticas relacionadas con la ciudad que crece de manera anárquica. En nuestro ordenamiento jurídico contamos con diversa normativa que plantea el deber del Estado de abrir espacios de debate y de participación. Así lo manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado cadamente sobre la importancia que es respetar el derecho de participación como una garantía de los demás derechos fundamentales. También contamos con el Acuerdo de Escazú, el cual establece la obligación por parte de los Estados de asegurar esta participación. A nivel nacional contamos con la Ley General del Ambiente y también lo plantea en forma similar la Ley 10.208 de la Ciudad de Córdoba, considerando que el ordenamiento ambiental territorial consiste en un mecanismo esencialmente participativo. Entre otros motivos, la participación ciudadana tiene que tener como objetivo final, en este caso el ordenamiento ambiental territorial, en crear ciudades justas, equitativas e inclusivas a través de la escucha de los distintos actores y personas que viven en ella. Contrario a esto, el ordenamiento planteado presenta una ciudad en donde conviven diferentes actividades productivas contaminantes, dentro de áreas residenciales, sin haberles consultado ni escuchado a las personas perjudicadas. En la ordenanza tampoco habla en ningún momento de sostenibilidad, no menciona cómo la ciudad garantizará los derechos de las generaciones presentes, ni mucho menos de las generaciones futuras. Tampoco se promueve la inclusión, el uso eficiente de recursos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, y menos plantea cómo se reducirá el impacto negativo de la ciudad que existe y el que va a existir si se sigue adelante con este ordenamiento. Resulta evidente entonces que para la creación se ha prevalecido el interés económico sobre el bienestar social y ambiental de la población. En conclusión, queremos manifestar que Córdoba necesita un ordenamiento ambiental del territorio que pueda dar respuestas a las problemáticas actuales y futuras de la ciudad, que planifique de manera equilibrada la organización física, el espacio y las interrelaciones que en él se desarrollan. Para que esto sea posible, en primer lugar necesitamos una ordenanza sancionada con participación que brinde claridad e información certera, que diseñe un futuro más justo y no incremente las desigualdades y las discriminaciones existentes. Muchas gracias.
Gracias, Ananda. Un gran aporte que hacen las compañeras. Mauricio, ahí vi que se anotaron María Beatriz y Vita por el chat, ahí las tengo registradas. Bueno, buenas tardes a todos. Esta ordenanza de ordenamiento territorial intermedio y periférico es realmente que configura una serie de problemas, nos aumenta, nos adensa los problemas en los que ya estamos luchando, no solo por lo que tiene que ver con nuestras condiciones reales de vida, de existencia y las proyecciones, nuestros planes de vida, etcétera, etcétera, sino, y esto no lo voy a repetir, pero como lo dijeron las compañeras con antecedencia y Ananda también, es un escándalo y una afrenta a nuestros derechos de participación y decisión sobre cuestiones de altísimo impacto colectivo, como es nada más ni nada menos que el ordenamiento territorial, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, que no se le haya dado publicidad, no solamente al debate, sino al escandaloso informe técnico que respalda el formulado de los artículos, ¿no? Y lo digo así porque, bueno, soy investigador en CONICET, profe en la Facultad de Ciencias Sociales, en un instituto de administración pública, donde vemos cómo se elaboran muchas de estas consultorías directamente a interés, ¿no? Entonces, no tienen fundamentos técnicos serios. Como bien decía Silvia, el tema de los mapas no solamente son incomprensibles, sino que son totalmente recortados los mapas, ¿no? No se incluye un mapa del inacceso, ¿no? Entre paréntesis, inacceso a los servicios básicos de salud pública, de saneamiento. No hay ningún mapa de gestión de desastre en una ciudad de la escala de Córdoba, por ejemplo, ante una explosión de un establecimiento químico, ¿no? Como bien dicen las compañeras y lo vienen denunciando desde el Fuera Porta. Recordemos la irresolución y falta de reparación también de un hecho de mucho menor escala, pero que causó víctimas, muertes y destrucción de patrimonio en el caso de la explosión de la fábrica de Raponi en Alta Córdoba, ¿no? Hay un eufemismo que usa este texto de la ordenanza que sale muy del lenguaje del desarrollismo. Si vemos las publicidades de los desarrollos, de los grandes desarrolladores inmobiliarios que pretenden adueñarse de la ciudad, se habla mucho de consolidar, ¿no? Consolidar áreas, detener la expansión de la mancha urbana, consolidar sectores productivos. Y lo que leemos, viendo el texto de la ordenanza y nuestras experiencias concretas en toda la zona sur de la ciudad, es que lo que esta ordenanza viene a hacer es consolidar zonas de sacrificio ambiental, por un lado, y consolidar un plan de plusvalía urbana, porque así como esta ordenanza pretende dejar que las empresas sigan instaladas donde están instaladas, sin ningún análisis de riesgo ni mitigación, y ya voy a volver sobre este punto en detalle, sino que también promueve que se fomenten nuevas áreas para promover ofertas habitacionales, sin ningún criterio de que sean viviendas sociales, vivienda de uso social, ¿no? Sino totalmente entregadas al mercado. Y esto es proveer de una infraestructura de servicios a barrios o asentamientos que están bien alejados, pero que en el medio se va a hacer todo el tendal de countries, ¿no? Entonces ahí ya hay un problema gigante y creo que lo tenemos que discutir, es la plusvalía urbana, la plusvalía del suelo, ¿no? Urbano, y en eso recuerdo la experiencia de los compañeros y compañeras de Giros de Rosario que promovieron una ordenanza para prohibir la construcción de barrios privados dentro del ejido urbano, como para frenar la fragmentación, la hiperprivatización de los espacios, que viene junto con la construcción de countries. ¿Quiénes pueden circular en las adyacencias de los countries? Obviamente, ¿no? Pero bueno, entonces, consolidar zonas de sacrificio ambiental de toda la zona sur de la ciudad, como se han expuesto recién algunas de las situaciones más graves, ¿no? El informe técnico decía que es realmente escandaloso y sobre este punto quería venir, porque dentro de las distintas caracterizaciones de la situación del territorio, es llamativo que precisamente el mapa de remediación ambiental no informa ni siquiera la cantidad de superficie de áreas en situación de remediación ambiental de la provincia. O sea, no hay ninguna información de cuáles son los puntos críticos. Lo sabemos porque lo estamos denunciando. El mapa es colectivo, lo estamos construyendo desde la lucha, pero desde el punto de vista de información oficial, que tendrían que ser fundamentos técnicos para la elaboración de este mapa, no hay nada y ni siquiera se informa en la superficie. Es decir, no hay un relevamiento de cuántas son las zonas
que tienen que ser remediadas, ni las que están en riesgo, ¿no? O sea que ahí ya se cae uno de los pilares del ordenamiento territorial y ambiental, ¿no?, de la ciudad. Decía esto, ¿no? No informa, no identifica la superficie del área especial de remediación ambiental, como dicen este informe técnico. Pero sí dice, por ejemplo, una serie de indicaciones que tienen que ver con adecuar las propuestas de regulación a una cierta coherencia con la inversión pública, promoviendo la iniciativa público-privada, no la asociatividad público-privada, es decir, más para la especulación y la corporación inmobiliaria, ¿no?, que está haciendo todos los desastres que conocemos en la ciudad. Yendo específicamente al tema ambiental, hay realmente muchas cuestiones para discutir, pero yendo a la cuestión del ordenamiento ambiental es también tremendo, porque, por ejemplo, el artículo 10 de la situación en el apartado de la situación de establecimientos existentes dice, y esto pensando en la situación de la fábrica Porta, ¿no? Dice, los establecimientos localizados con anterioridad a la vigencia de la ordenanza 69.1078 y su modificatoria 7281 en zonas no aptas conforme a sus disposiciones y a las de la presente norma, que contaren con habilitación municipal otorgada al inicio de su actividad y hubieran cumplimentado las disposiciones comunales vigentes a partir de su localización en aspectos edilicios, sanitarios, impositivos y toda otra norma reguladora de la actividad de que se trata, podrán conservar su actual localización, siendo considerada su situación como sin cambio de uso del suelo. Es la ley, el artículo para Porta. Entonces, es realmente grave. Las fotos de Yarlora abrazado con Porta a la entrada de la fábrica en su momento de elección, me parece que ya nos da como bastante claro, ¿no? Incluso esta categoría de usos asimilables a uso industrial del suelo, ¿no? O sea, una serie de artilugios que pone la ordenanza para esto, por esto decía, consolidar las zonas de sacrificio. ¿Cómo no va a haber una propuesta de traslado, de remediación ambiental acorde a la complejidad de la segunda ciudad del país, ¿no? Realmente estamos como si viviésemos en dónde, ¿no? Entonces me parece que nos tenemos que tomar en serio la discusión de un plan de reparación histórica de la zona sur, que es complejo porque hacen falta todos estos mapas de inacceso, que lo podemos, como decía, reconstruir desde nuestras denuncias, pero que necesitamos un montón de información que los sistemas hoy no lo están proveyendo. Recordemos que la Ley Provincial de Ambiente, que incluye un capítulo de ordenamiento territorial y de evaluación de impacto ambiental, obliga, dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a que se informe una línea de base en salud. Cuando sabemos que el sistema de salud no nos está dando ningún reporte, los reportes de vigilancia epidemiológica son realmente desastrosos, y más todavía con la gestión desastrosa del COVID, ¿no? Entonces, la reparación histórica de la zona sur incluye un montón de cuestiones. No hablé, por ejemplo, que uno de los mapas que tendría que ser incluido es de inacceso a la administración de justicia. También todas estas causas acá están judicializadas. Pero bueno, ahí tenemos que pensar varias cuestiones, ¿no? El tema de los basurales, por ejemplo, toda la lucha de los vecinos de Santa Ana. Una de las discusiones que surgió al principio de este gran conflicto era que, por ejemplo, criterios distributivos, y que la zona norte, que es la zona más rica, la zona que produce más toneladas de basura, tenga su propio basurero en la zona norte, ¿no? Entonces, cuestiones como esta me parece que son las que tenemos que pensar y, bueno, ver otras alternativas vía la derogación del conflicto, pero también hay una serie de temas que requieren que pensemos otros proyectos de ordenanza o por iniciativa popular o, bueno, otras formas de conflicto, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por tu aporte, un gran aporte, creo, a todos. Sole, estás en el uso de la palabra. Todas las iniciativas que fueron tirando yo las anoto, después sistematizamos algunas resoluciones. Silvi. Bueno, compañeros, voy a tratar de ser sintética, porque me parece que las voces que queríamos escuchar en esta audiencia están representadas fundamentalmente
en los sectores que acá han hablado, que han expuesto sobre las diferentes problemáticas que implican este nuevo ordenamiento territorial de la ciudad, que no solamente se viene a manifestar en el marco de esta nueva ordenanza, sino de una orientación política de fondo que se viene sosteniendo gobierno tras gobierno. Y nosotros en Córdoba tenemos un gobierno de sesgo pejotista. Antes lo tuvimos en el gobierno de Mestre y sin embargo no existe una variación en cuanto a las condiciones de vida, porque bueno, como se han expresado acá, la situación de Bajo Grande, los negociados, la contaminación del Suquía, la situación con las compañeras de Budas, la denuncia que se hace respecto de ordenanzas hechas a la medida de los requerimientos de las empresas, es una política de Estado que han llevado adelante todos los gobiernos y que también se inscriben en una orientación provincial y nacional, porque no solamente estamos hablando de una cuestión que se limite al ordenamiento territorial de la ciudad, sino que se inscribe en un panorama mucho más amplio que incluye a todo el territorio nacional y que tiene que ver con anteponer intereses patronales, intereses de reducidos sectores productivos en la Argentina, que incluso en muchos casos tienen disputas internas, y en ese sentido en desmedro de la situación que viven en general las mayorías trabajadoras, que en el caso de la ciudad de Córdoba se ve de manera más acuciante, porque bueno, acá se habló del alcance de todas estas políticas respecto de la situación ambiental, pero también hay que analizar las condiciones sociales a las que se expone en el marco del aumento de la pobreza, en el marco del hacinamiento, de la falta de viviendas populares, de los salarios de miseria y en general de un montón de condicionantes que ha llevado, digamos, al escenario una catástrofe social agudizada incluso por esta pandemia, porque nosotros no podemos dejar de analizarlo en el marco de la crisis sanitaria que hoy en el país se ha cobrado más de 100.000 muertes y que efectivamente no encuentra una respuesta en la continuidad de estas políticas, que me parece que nosotros tenemos que intervenir fuertemente para poner un coto a esta situación. Yo creo que es muy importante que, si bien nosotros analizamos el problema de la ciudad de Córdoba en el marco de una orientación, podamos establecer también un planteo de coordinación con el resto de las luchas que se abren en curso, no solamente en el plano ambiental, sino también social y popular en nuestro país. La provincia de Córdoba hoy ya empezó a enfrentar, como todos los años, las quemas intencionales. Tenemos ya hoy incendios en lo que es Punilla, en Colón, departamento Colón. Se abre paso a partir de estas quemas intencionales toda una política de especulación inmobiliaria, de country de montaña, de expansión de la frontera agroganadera y de compromisos, como vemos en la ciudad, con sectores patronales y de empresas como Porta en el ámbito provincial, los rogios, los sectores de pools de siembra que avanzan sobre el ambiente, sobre la base de no solamente la contaminación del aire, de la tierra, sino también del agua y las cuencas hídricas. Hoy también ya se está hablando de que en septiembre vamos a tener una vez más esta apuesta del gobierno nacional de avanzar en la instalación de las chancheras, que por más que la Cancillería salió a desmentir que se va a llevar adelante este acuerdo, es evidente de que es una política que comparten tanto el gobierno nacional con los gobiernos provinciales para hacerse de dólares en el marco de que es necesario continuar con el pago de la deuda externa y que, bueno, el sustento a ese pago de la deuda externa se lo da el saqueo de los recursos y la contaminación del ambiente. Nosotros ahí tenemos otro escenario. Y cómo no nombrar, teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando en esta audiencia de un ordenamiento territorial lesivo para la población, de esta mega obra que establece la autovía de Punilla,
que justamente se viene a desarrollar después de haber llevado adelante una audiencia pública, que es el único mecanismo que ofrece hoy el Estado para la intervención de las asambleas y en general de la población para emitir opinión sobre respecto de las diferentes políticas que se están desarrollando, truchísima, en el que más de 700 activistas de asambleas, no solamente de vecinos y sectores del activismo ambiental, sino también de pueblos originarios, se expresaron en un no es no rotundo, y hoy vemos que marcha sobre rieles con endeudamiento nacional. Tenemos un gobierno como el de Alberto Fernández, que ya le firmó el endeudamiento provincial en dólares a Schiaretti, cuando recién acabamos de salir de un nuevo acuerdo que hipoteca el futuro de los cordobeses, y se avanza sobre rieles sobre esa autovía de Punilla, que no tiene otro objeto, hay que decirlo claramente, que en avanzar en un corredor bioceánico para la extracción de recursos a través del agronegocio, a través de la mega minería contaminante, y poder exportar grandes cantidades de materia prima desde occidente hacia oriente, transformando la provincia, la crisis hídrica que ya tenemos, en un escenario de catástrofe ambiental que no tiene reparación, porque también nosotros advertimos de esto, no se plantea tampoco una forma de revertir y de subsanar el daño ambiental, sino por el contrario, es simplemente avanzar en estas medidas económicas que van a tener un pasivo ambiental ilevantable que cuestiona el futuro en general de la población. Nosotros entendemos que en este escenario hay un acuerdo nacional, tanto del gobierno de Alberto Fernández, que ha enviado a uno de los elementos centrales en la provincia como negociador de estas medidas, que es Caserio. Tenemos al gobierno de Schiaretti, que facilita no solamente con la ley de biocombustibles el negocio del agronegocio, sino también que facilita esta obra para poder establecer el saqueo de los recursos naturales en la provincia y en general en todo el país. Tenemos un gobierno municipal que se inscribe en la misma línea en la ciudad de Córdoba, y en ese sentido hay que decir con toda claridad que hay un frente único en contra de las condiciones de vida de las poblaciones trabajadoras, de las asambleas de activistas ambientales y de los pueblos originarios. Nosotros en ese punto es que entendemos que esta audiencia tiene que ser una instancia de organización que nos permita, si bien sacar un plan de lucha, me parece que es inmediato exigir la derogación de esta ley, de esta ordenanza de ordenamiento territorial, plantear incluso una iniciativa que nos permita desenmascarar toda esta política a través de una juntada de firma, de pronunciamientos, de todo lo que corresponda, pero fundamentalmente avanzar en una coordinación de todos los sectores que hoy en la provincia están en lucha. El planteo es muy concreto. Todas las medidas estatales, en términos institucionales, como audiencias públicas, evaluación de impacto ambiental, han fracasado como forma de democratizar los debates que tienen que ver con el ambiente. Son todas medidas que en realidad lo que hacen es aparecer como una pantalla para poder avanzar sobre todas estas políticas. Nosotros creemos que es fundamental levantar la necesidad de que las asambleas ambientales, de activistas, de vecinos, de pueblos originarios tengan poder de veto y tengan poder de decisión. Y para que eso ocurra, tiene que haber una correlación de fuerzas. No puede ser simplemente una medida que nosotros planteamos de forma declamatoria, sino que hay que organizarnos en un frente único de luchadores, con independencia política de los gobiernos, de las instituciones, de las fuerzas que representan a los grandes capitales saqueadores del ambiente, y establecer con esto una gran movilización que le tuerza el brazo, y de eso ya tenemos experiencia. Nuestra provincia, quiero recordar, con este método, el del Frente Único, logró
erradicar a la multinacional Monsanto, que contaba con el apoyo no solamente del gobierno municipal, provincial, sino también del gobierno nacional. Esa experiencia nos tiene que dar un claro mensaje de que podemos hacerlo, y bueno, en esa tarea estamos. Me parece excelente el debate que estamos teniendo. Creo que tenemos que avanzar en la idea de una movilización provincial en defensa del ambiente. Gracias, Sole. Bueno, tengo anotada a María Beatriz, Vita, Emma, Claudia, y no sé si hay alguien más, a Susa, y bueno, si se quieren anotar, hagámoslo ahora, así no nos echan. No, porque esto, obviamente en algún momento los trabajadores del Consejo también se van a sus casas. Así que, María Beatriz. Sí, buenas tardes. Yo soy de Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Mi exposición va a ser más acotada al tema este del ordenamiento territorial, ¿no? Arrancamos, bueno, hemos hablado mucho sobre la ordenanza antes de que se aprobara. La verdad que hicimos una movida fuerte con la opinión desde muchos sectores. Y bueno, se aprobó, pero finalmente logramos que se aprobara como bases de un plan de ordenamiento y no como un plan de ordenamiento, lo que parece poco, pero no es menor, porque no es un plan de ordenamiento. Plan de ordenamiento seguimos sin tener. En aquella ocasión también los funcionarios en sus discursos decían que ante el reclamo de la participación, decían que la participación se iba a dar a posteriori, que esto era nada más que las bases, y que luego se iban a dar discusiones por sectores, en las mesas y en los barrios y en las áreas de intervención. Yo creo que quizás más que pedir la derogación, si bien adolece de todas estas fallas que han estado mencionando ustedes y otras muchas más que también ya hemos mencionado, creo que nos podríamos enfocar en exigir que se desarrolle un plan de ordenamiento, porque este no es dicho por ellos mismos, ¿no? Son las bases, y son las bases que incluso hasta gráficamente se evidencian así con este estilo de manchas indescifrables, que es porque no es un plan detallado, ¿no es cierto? Un plan tiene un montón de condimentos más que de las cuales esta carece. Entonces creo que pensando en una acción hacia el futuro, lo que habría que exigir es eso, un plan de diseño del plan de ordenamiento territorial. Exigirle a los funcionarios que expresen, que nos cuenten a la ciudadanía en qué están trabajando y cuándo van a comenzar esas instancias de debate y participación de las cuales ellos hablaron. Me parece que ese podría ser un camino. Pensando que estamos en el Consejo Deliberante en este momento, aunque no parece que no había muchos concejales interesados, pero bueno, estamos los interesados por lo menos. Eso con respecto al plan de ordenamiento urbano, ¿no? Recordando todas estas cuestiones que tiene que incluir, como decía Ananda, para que sea verdaderamente un aporte al desarrollo urbano sustentable y para que sea inclusivo y respetuoso del ambiente, pero también respetuoso de las instituciones y todas esas cuestiones que tienen que estar en un plan que hay que desarrollar. O sea, ¿cuándo lo vamos a hacer? No nos podemos quedar durante los próximos 20 años con estas bases, porque ya nos pasó cuando hicieron las bases para el plan director, que nunca sucedió y quedaron en unas bases. Entonces, siempre estamos en las bases. ¿Hay algún momento en donde vamos a profundizar las definiciones? Y en ese momento de profundizar las definiciones es cuando tenemos que exigir la participación. La preocupación de Silvia es absolutamente legítima porque se enfrentan a un dibujito de colores que no tiene ninguna explicación en texto. Entonces, no se sabe por qué cambiaron de categoría. No solo cambiaron de categoría de patrón, algunos barrios periféricos aporta, que de pasar de haber sido áreas industriales u otras categorías 2A, 3C, han pasado todas a ser 1B, residencial, pero también las URE, es decir, los country que estaban en los alrededores, hoy figuran como esta misma categoría 1B residencial. ¿Eso qué significa?
pasan a ser barrios comunes. ¿Por qué están todos del mismo color? ¿Qué beneficios y qué perjuicios les representa para cada uno de los habitantes de todos estos barrios, ¿no? Bueno, sin hablar de lo que implica la desaparición de las áreas industriales que estaban sobre la Valparaíso, porque dice que como no se consolidaban, seguramente era que las industrias no las necesitaban. Y entonces, por ahí lo vi el Luis, que es de la Cámara de Industriales, y que seguramente él sabrá que tampoco los fueron consultados y que la disponibilidad de suelo para el asentamiento de las actividades industriales tampoco está definido. Es decir, cuando uno ve el plan de ordenamiento territorial, se nota que responde a intereses, como decía Mauricio, y que estos intereses son solo del mercado inmobiliario para desarrollo residencial, porque no es que no hay ninguna consideración de residencial social, ni tampoco hay consideración de actividades productivas, por más que define unas áreas productivas hacia del cinturón ecoproductivo. Las define así también igual con la misma definición de grandes manchas, que puede ser interesante e importante y valioso según cómo se desarrolle después el plan. Entonces creo que una primera acción es esa, ¿no? Buscar el diseño de un plan de ordenamiento territorial real, con todos los procesos participativos que requiere y que requiere por ley, porque con esto de haberle puesto bases, esquivaron la audiencia pública que obliga a la ley provincial, porque si era un plan de ordenamiento territorial tenía que ir a audiencia pública, entonces para que no fuera, le pusieron bases y listo, zafan, pero no, porque las leyes tienen que ser aplicadas. Incluso también decía alguna de las chicas que sobre la audiencia pública, sobre la farsa que termina siendo la audiencia pública, esa instancia que es burocrática, un trámite donde van, se sientan y las organizaciones hablan, pero después no pasa nada. Entonces, no pasa nada con esa necesidad de la que también hablaba Silvia, de ser escuchados y de obtener respuestas, porque no es solamente que acá me siento y bueno, vas a hablar, que yo te escucho. No. También la ley provincial, también es interesante lo que menciona Ananda de Escazú sobre el derecho a la información y el derecho a la participación en las decisiones. Y no hay que olvidarse que la ley provincial incluye entre los instrumentos que incorpora para las decisiones ambientales la evaluación ambiental estratégica, que es totalmente superadora de los estudios de impacto ambiental, porque es estratégica a largo plazo, porque considera la participación y puede diseñarse para que sea un instrumento real de participación, en este sentido de debates e intercambio de opiniones y no solo de una escucha vacía, ¿no? Entonces creo que hay que tratar de recurrir a esos instrumentos que existen por ley y hay que exigirlos. Y por otro lado, también mencionó Cintia al principio el tema de las cloacas y del 141, con esta deuda de la contraprestación, que finalmente cambió de destino desde la planta de cloacas, pasó a ser otra cosa y que después iba a ser la inversión en la planta de Bajo Grande. ¿Y qué sabemos de todo eso? Otra cuestión que hay que exigir desde el Consejo es que se informe, o sea, ¿qué pasó con esa comisión revisora de los convenios urbanísticos? ¿Cuándo nos van a decir qué pasó con las contraprestaciones del 141? O sea, en algún momento va a ser un año que están trabajando. ¿En algún momento vamos a tener esa información? O sea, ¿están trabajando? ¿O están negociando con los iniciadores de los convenios para ver si terminan de pagar antes de que les salgan, antes de que se les corten? ¿No? Esa es otra cuestión que creo que debe exigirse desde el Consejo, ¿no? Y la otra cuestión más relacionada con Porta es ¿qué pasó con la renovación de la habilitación de Porta? Porque supuestamente este año o el año pasado tenía que ser renovada la habilitación y tampoco sabemos en qué está ese trámite, porque no hay ningún tipo de información, violando el derecho a la información ambiental. ¿Qué pasó con la habilitación de Porta? ¿Se la renovaron? ¿Cómo consideraron los estudios que presentaron los vecinos? Yo creo que son todas cuestiones que hay que exigirlas dentro de los marcos que nos habilitan para exigirlas, ¿no? Y
Sí, bueno, creo que nada más. Eso, yo creo que, pero creo que eso, que el camino de las acciones es tratar de aprovechar, al menos es lo que hacemos desde nuestra organización, tratar de aprovechar las vías administrativas y jurídicas que existen. No, quizás es más difícil inventar una cosa nueva, pero entrar por ese camino y ver cómo ejercer. Y lamento profundamente que a ningún otro concejal le haya interesado hablar de esto, porque como bien decían, muchos concejales apoyaron y aprobaron estas bases porque las veían como una cosa esperanzadora y que al final uno siempre ve lo malo y había cosas buenas. Bueno, pero ahora que se pongan a trabajar para exigir que se profundice y que tengamos de una vez por todas un plan de ordenamiento territorial para una ciudad sustentable. Muchas gracias, María. Tengo anotado, no sé si está Vita, vi que se había desconectado. Se le cayó la conexión. Bueno, mientras vemos si se vuelve a conectar, Emma está en el uso de la palabra y después Claudia. Sí. Buenas tardes. Miren, acá se está planteando el tema de este reordenamiento, si es un plan o si son las bases. Y claramente todo lo que se viene planteando y la política que viene desarrollando el gobierno municipal, como también lo hace el provincial y el nacional, tiene una orientación social clara. Y eso es el trasfondo por el cual te dejan estas nebulosas para poder seguir avanzando libremente, se dejan las manos libres para poder seguir avanzando en el negocio de la especulación inmobiliaria, como bien se planteó acá, porque sí está por parte del gobierno provincial y municipal y por parte de los especuladores inmobiliarios, porque no son desarrolladores inmobiliarios, son especuladores, un plan y una planificación de la ciudad. Y eso lo vemos claramente porque han avanzado fuertemente en quedarse con todas las tierras públicas que eran tierras que podían ser disponibles para la creación de viviendas populares, por ejemplo. En la capital cordobesa, antes de la pandemia, el déficit habitacional afectaba a 120.000 familias. Luego de la pandemia, no hay números claros, pero esta situación se ha agravado fuertemente, porque los asentamientos precarios se han multiplicado. En medio de una situación tan grave como la pandemia, muchas familias, cientos de familias y hasta miles de familias han sido expulsadas de sus hogares donde alquilaban, porque evidentemente en los barrios periféricos no existe el contrato. La gente alquila una habitación precaria, un garage que se convierte en un departamento. Y es todas esas familias que vivían de la changa, de las empleadas de casas particulares, los vendedores ambulantes que perdieron sus ingresos, fueron expulsados de esos alquileres precarios y tuvieron que, incluso mujeres que en medio de la pandemia, que se profundizó la cuestión de la violencia familiar, recurrieron, porque no le quedaba otra opción, a las ocupaciones de tierras, ocupaciones que fueron reprimidas por el gobierno provincial, como lo vimos en Ferreira, que defendían, lo único que defendía el gobierno provincial y municipal era un terreno que estaba destinado a la especulación inmobiliaria, porque no han hecho nada durante más de una década en ese lugar, porque ahí está planificado que hagan un emprendimiento privado de countries. Lo mismo pasó en Buenos Aires, que fue un ícono, que fue Guernica, que también fue reprimido y desalojado miles de familias, y ahí se va a construir un country. Así que es una política
que va desde el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales. Esta es la política que defienden. Y el hecho de que no estén presentes en esta audiencia deja claro que son todos responsables de esta política. Porque no es que comienza la política de avalar la especulación inmobiliaria con Yardora. Es una política que viene gobierno tras gobierno, y todos los que han gobernado la ciudad hasta hoy son parte de ese problema. Son parte de un negocio de la especulación inmobiliaria en desmedro del conjunto de la población. Porque no es solamente un problema de un sector marginado de la sociedad, de un sector de los desocupados solamente, sino que es un problema del conjunto de la población cordobesa, porque 150.000 familias antes de la pandemia ya tenían este problema. Quiere decir que no es un problema solamente de un sector particular. Porque si uno ve en lugares que se desarrolla esta especulación inmobiliaria y el desarrollo de grandes emprendimientos, como en la Colona arriba, uno ve que en Córdoba hay un récord de metros cuadrados de construcción, pero cada vez hay más familias sin vivienda. Bueno, claramente hay una contradicción. Y los que compran y desarrollan estos emprendimientos no son otros, porque está probado y está planteado así, que los sectores de los agronegocios que ponen su plata en ladrillos acá en la capital y hacen estos emprendimientos, y después el gobierno provincial, como planteó acá Soledad, le hace toda la obra pública necesaria para que el agronegocio siga haciendo grandes ganancias, ponga esa plata en la especulación inmobiliaria en la capital y hace el negocio redondo. Y acá los únicos que pierden son los trabajadores que no pueden acceder a ningún plan de vivienda, porque ni los gobiernos provinciales, ni municipales, ni nacionales desarrollan un plan de vivienda al que pueda acceder la población trabajadora, y terminan alquilándole a los especuladores inmobiliarios, que son los mismos del negocio de casa. Hace un negocio redondo en contra de los trabajadores. Nosotros lo que planteamos desde el Partido Obrero, desde el Polo Obrero, es la necesidad que se desarrolle un banco de tierras municipales y provinciales, incluso nacionales. Porque las tierras públicas están siendo entregadas a estos negocios y la gente sigue sin vivienda. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es que se desarrolle un plan en este ordenamiento, y parte del problema se ve solucionado con un banco de tierras municipales. Y que también las tierras, todas las tierras que sean disponibles para la construcción de viviendas sean puestas al servicio de ese plan de vivienda popular. Porque si no, como ya han entregado y como los especuladores ya se han quedado con prácticamente la totalidad de las tierras, ahora no quedan tierras públicas para la construcción de vivienda. Entonces es fundamental avanzar en ese sentido, y cuando Soledad plantea la necesidad de la coordinación, uno de los aspectos es y movilizar en conjunto, porque el problema de la depredación ambiental, el problema fundamental es el problema de la tierra, y hay que desarrollar una defensa en conjunto del problema de la tierra, no solamente de los que no tienen vivienda, sino para que el desarrollo de las viviendas también estén planificadas, porque si no después termina pasando lo que, bueno, acá en parte se decía al principio. Por ejemplo, la ciudad está colapsada, porque se han hecho todos estos emprendimientos, pero no se han tomado ningún recaudo para que no colapsen los servicios públicos, de las cloacas, el agua, cada uno de los servicios. Entonces, si no hay esa planificación, los únicos que pueden tener esa planificación son los que padecen esos problemas. No lo va a planificar ninguno de los que no vinieron a esta audiencia, que están acá en el Consejo Deliberante, porque todos ellos viven, o la gran mayoría, viven esos emprendimientos, viven esos country muy cómodamente, mientras el resto de la población vive hacinada, vive con los servicios colapsados,
y viven sin posibilidad de acceso a la vivienda, y ellos siguen garantizando ese negocio. Muchas gracias. Gracias, Emma. Bueno, tengo anotada. Vita, ¿cómo hace? Bueno, está Claudia, le damos la palabra a Claudia, queda Claudia, Susa y bueno, y el vocero de Vita, porque se quedó sin luz, y cerramos, así podemos poner en común creo que hubo un montón de propuestas. Claudia, ¿estás por ahí? Se nos cayó también. Sí, un momentito. Ah, ok. Silencianos, dile. Hola. Hola. Te escuchamos, te escuchamos. Ahí estamos. Claudia, te silenciaste. Sí, se ve que tiene... No lo puedes habilitar. Claudia, estás silenciada, no te estamos escuchando. No sé si tenés mala conexión o simplemente te silenciaste. Capaz que si te desconectas y volves a entrar... No está. Sí, no. Un momentito, porque ahí voy, ahí me estoy ordenando, vengo viajando. Ah, te esperamos, te esperamos. Se fue. Bueno. No, Vita no entró, Vita nos envió un emisario. ¿Querés? Mauricio va a hablar en nombre de Vita, que quedamos sin... Por Vita y el grupo de madres de Barrio Ituzaingó Anexo, ¿no? El año que viene se cumplen 20 años, 2 décadas ya del inicio de la lucha y 2 décadas de una de las injusticias ambientales más grandes de la ciudad de Córdoba. En este Consejo Deliberante, en el año 2000, entre 2002 y 2003, se realizaron algunas ordenanzas a raíz de la lucha de las madres, una de ellas que prohibía las fumigaciones a 2.500 metros en el mismo barrio, otra que prohibía las fumigaciones aéreas en todo el ejido urbano de la ciudad de Córdoba, es decir, que la lucha de las madres y las vecinas y vecinos en aquel entonces en Barrio Ituzaingó Anexo logró una ordenanza también que tenía que ver con el ordenamiento territorial de toda la ciudad, ¿no? Al prohibir las fumigaciones aéreas en todo el ejido urbano. Sin embargo, y por el mismo caso Ituzaingó, sabemos que esto se ha violado sistemáticamente. Uno de los principales acusados falleció este año, que es Parra, el productor, y al mismo tiempo, ¿no? unos meses antes, se había archivado la causa madre. O sea que se fue, no sé para qué mundo, sin que se ratifique la condena de una causa que además involucraba las cuestiones de afectación a la salud, ¿no? Por eso tenía demandas civiles, de indemnizaciones. De los querellantes no deben quedar más de 5 o 7 de los 40, fallecieron todos, o sea, no hay justicia en vida para estas personas, ¿no? A 20 años de la lucha de las madres. Y podríamos decir muchas cosas más, muchas de las que son de público conocimiento, pero en relación a este tema que estamos tratando, y para hacerlo breve, en toda la zona donde se fumigaban los campos, donde se producía la soja transgénica, se construyó sin ninguna evaluación de impacto ambiental un loteo gigantesco. Hay un montón de viviendas del emprendimiento Ecotierra que además los estafaron a los propios trabajadores y trabajadoras que compraron ahí, ¿no? Como decía aquel compañero, la especulación inmobiliaria, ¿no? Estos buitres de las viviendas vienen con eso. Y una doble estafa, porque está la estafa con respecto a que les vendieron de nuevo sus tierras como a 700 familias, y la estafa ambiental, porque esos suelos no fueron remediados. Y no solo fueron remediados, sino que eso es el anexo del Ituzaingó Anexo, sino que después, y ya casi colindando con un tramo de la autopista Villa María, se está construyendo un gigantesco parque industrial. Y se ofrecen los loteos. De hecho, la central está acá en La Cañada y casi Humberto Primo, la que vende esos loteos para
desarrollo industrial. Entonces, nuevamente, ¿no? La consolidación de una zona de sacrificio ambiental y todo un desarrollo que pone un tendal de víctimas que no tienen acceso a servicios ni de saneamiento ni de salud para todos los problemas que han venido de esa contaminación. Pero bueno, eso. Espero, madres, haber dicho más o menos. Gracias. Genial, muchas gracias. Bien, Claudia, te escuchamos ahora, sí. Bueno, estamos ahí, nos estamos escuchando. Sí. Bueno, yo voy a hablar por Zona Sur, por Villa Libertador, más allá de que Zona Sur de por sí es una zona de sacrificio. Nosotros cuando hablamos de planeamiento, de lo que es el verdadero planeamiento, para Zona Sur no existe el planeamiento. Hoy hay una posibilidad porque luchamos durante 5 años de tener cloacas. Luchamos con un recurso de amparo que después salieron a decir que había sido prácticamente una locura. Pero a nadie se le había ocurrido antes hacer un recurso de amparo para la posibilidad de que casi 180.000 habitantes tengamos cloacas. Hoy se van a llevar los laureles ellos, si es que las hacen a las cloacas. Siempre y cuando los tiempos sean los tiempos de los vecinos, no del gobierno. Ahora vienen elecciones y nosotros necesitamos las cloacas no para dentro de 1 año o 2 años más. Las necesitamos para hacer a las cloacas. Las cloacas son parte de la vida y de la sanidad de nuestro barrio, de nuestra zona. Hemos tenido prácticamente durante 70 años basurales en Zona Sur. Tenemos aporta en Zona Sur. Somos zona de sacrificio. Y yo les digo, voy a volver a decir la palabra que digo siempre. Se llevan 180.000 votos prácticamente de Villa Libertador y 250.000 votos de Zona Sur. ¿Y saben cómo lo trabajan a eso? Con la puntereada. La puntereada política que realmente desvaloriza el trabajo de los que sí trabajamos vecinalmente, del vecinalista común, del vecinalista que sí piensa, en el que piensa que se le está hundiendo el pozo y llama para ver si le pueden resolver. Y que lo atiende a veces un contestador eléctrico, y si no, lo atiende alguien que le dice, espere 10 días. Y con mucha suerte, hemos tenido en la zona crítica la posibilidad de que vayan todos los días porque saben de que ahí las vecinas en 5 minutos se organizan. Se hundieron pozos, se hundieron camiones, se hundieron camiones de desagote. Y hoy la obra está muy lenta. Y le digo a quien sea, el ente ejecutor, a quien sea, la obra está lenta. Y le están dando el tiempo justo, el calorcito justo, como quien dice, para que caliente para el tiempo de elecciones. Y a nosotros eso nos recontra calienta. ¿Por qué? ¿Por qué nos calienta? Porque van a venir a recorrer las calles cuando vengan las elecciones. Yo tengo 2 cosas para decir importantes. Una, los vecinos saben perfectamente quiénes están atrás buscando ya los votos. Vergonzosamente. Van a las casas diciéndoles que va a venir la conexión, que les van a dar todo listo, que no busquen abogados, que las casas nosotros estamos bregando para que ningún vecino firme absolutamente nada con abogados. Porque hasta que no esté la obra hecha completa y sepamos los daños que van a tener las casas, acá no nos interesa absolutamente nada que tenga que ver con abogados. Fíjense ustedes lo que estoy hablando. Ya andan caminando aves rapaces dentro de lo
Claudia, vos sabés que te perdimos el audio. ¿Estás? No sé qué me tengo ni idea. No. Bueno, claro, si está viajando. Bueno, si conectamos de vuelta con Claudia, retomamos ahí para que cierre el segundo punto importante. Nos quedó ahí 2 puntos, dijo, y nos dijo 1. Bueno. Nosotros somos vecinos de Villa Libertador y no se puede caminar, parece que hubiera habido, ¿se acuerdan del tercero? Sí, así, está distribuido. Vamos a llevar la propuesta de la comisión. Hay una mesa de los vecinos y al lado está tapado el pozo que se cayó y ahí en la época de Trujillo, en la época, no se puede vivir en esta zona y ahí van a ir a trabajar punteros políticos para ahora en elecciones, prometerle a los vecinos que van a arreglar. No sé cuánto, tiene razón Claudia. No se puede jugar con la vida, con la salud, con las personas. Están jugando con las personas. Es interesante también porque los sectores pertenecen a la zona sur. Sí. Los barrios privados cerca de Bogotá y el área autónoma Villa Libertador. Pero los sectores son totalmente diferentes. Pero abismal, son opuestos. Total. Bueno. Sí, es lo que se habla. Hermosos, con urbanización, con entrada privada, y ellos al lado, zona sur. Las famosas zonas de sacrificio. Queda Susa y bueno, si recuperamos a Claudia, cerramos, la escuchamos y si no, bueno, sistematizamos un poco. Yo acá fui en mi celular anotando algunas propuestas que se dijeron y bueno, vemos cómo las trabajamos. Bueno, buenas tardes a todos. Cortito lo mío, porque la verdad que ha sido muy exhaustivo, muy enriquecedor todo lo que han dicho. Miren, ¿será un ordenamiento o serán las bases para un ordenamiento, como bien señaló Beatriz? Pero si ladra, tiene 4 patas, mueve la cola, es perro. Y por lo tanto, la denominación no le resta alcance a la intencionalidad política que tiene esta ordenanza y a las consecuencias que tiene para la población. En ese sentido, como señaló Emanuel, el lugar que ocupan las tierras públicas para la vivienda social no existe, pero sí existe al detalle la traza vial que sería necesaria para reforzar todo el tipo de andamiaje industrial y empresarial que pretende hacer el gobierno y la especulación inmobiliaria ligada a eso. En ese sentido, yo lo que quiero señalar es la continuidad que hay entre este ordenamiento territorial y el plan de gestión del gobierno provincial que se ha dedicado en toda la gestión de estos años a trazar rutas para seguir el camino de IRSA y tener una vía que conecte con el Pacífico. Bueno, hoy tenemos el plegamiento de la ciudad a ese plan territorial provincial y por lo tanto una enorme oportunidad para entender la lógica que subyace a este tipo de ordenamientos y también para responder con un solo puño. Me parece que esta iniciativa que celebro que estemos acá todos los que estamos, nos tiene que llevar a sacar conclusiones en relación a establecer las bases, sí, nuestras bases, para refundar una asamblea ambiental que permita enfrentar a los depredadores ambientales, ¿no? Creo que hoy es el día de lucha contra la megaminería, así que, digamos, es auspicioso que hagamos esta asamblea en defensa del ambiente en un día tan relevante para oponernos a quienes se encargan de devastar nuestros propios recursos naturales y ponerlos al servicio de las ganancias exorbitantes de grupos empresariales que se van sin remediar, que se van llevando sus ganancias afuera y que nos dejan a nosotros toda la pobreza y todo el endeudamiento por pagar. Eso nomás. Muchas gracias.
Gracias, Su. Bueno, para poder cerrar esta instancia y sin ánimos de cerrar el debate, ni mucho menos la organización, creo que si hay algo que tuvo positivo esto es que pudimos aproximar posiciones entre un montón de sectores que venimos trabajando y tal vez coordinando en diferentes ámbitos, un planteo para la ciudad en materia ambiental, habitacional, social y de remediación, y un planteo, ¿no es cierto?, provincial. En este punto está el proyecto este que yo había mencionado al principio, de derogación, que lo estamos trabajando con Ananda, pero que lo podemos discutir con María Beatriz, etcétera, porque creo que el objetivo en definitiva es el mismo. Más allá de que se derogue o no la ordenanza, lo que nosotros estamos planteando en ese proyecto es que se constituya una comisión integrada por asambleas ambientales, organizaciones sociales, organizaciones civiles, organizaciones políticas que trabajan la materia ambiental en la provincia y organizaciones de vecinos, que sean quienes definan o quienes establezcan un mapa o un plan de ordenamiento territorial para la ciudad, que luego será sometido a través de audiencia pública, vinculante, con derecho a veto de las organizaciones sociales y ambientales, para su aprobación definitiva. O sea que creo que en última instancia vamos en el mismo sentido a lo que planteaba María Beatriz, que es avanzar en un ordenamiento de la ciudad, efectivamente teniendo en cuenta las necesidades sociales y ambientales de las mayorías que la habitamos, digamos, y para eso lo que nosotros proponemos por lo menos es un mecanismo democrático y participativo que le dé el poder de control, de diseño y en última instancia de veto a las organizaciones sociales y de vecinos. Entonces creo que podemos trabajar en conjunto en esa iniciativa. Después podemos socializar el texto que estamos trabajando y lo vamos viendo. Bien. Después creo que es muy importante lo que marcó Mauricio también, el problema de avanzar en un plan de remediación de zona sur, que creo que contempla varios de los problemas que se plantearon acá. Se puede trabajar en una iniciativa de esas características, y en función de lo que preguntaba María Beatriz también con el problema de los convenios, la revisión de convenios urbanísticos y en particular la planta de Bajo Grande, yo quiero contar que, bueno, yo particularmente del Partido Obrero asumí en abril, creo que uno de los primeros proyectos que presentamos con Sole fue un pedido de informe exhaustivo sobre la obra de Bajo Grande, que al día de hoy no se ha respondido. Insistiremos en la Comisión de Ambiente, pero al margen de eso, sesionó hace una semana una reunión de la Comisión Mixta de la revisión de convenios urbanísticos. Uno de los convenios que está en revisión efectivamente es el de Corporación América, que tenía como contraprestación la construcción de esta obra. Bueno, lo único en limpio es que del 100% de los fondos que tenían que invertir en 2013 solamente se invirtió el 23%. Bien, el despacho que está proponiendo el oficialismo es que se ponga plazo y se intime a la empresa a poner los fondos. Bueno, por supuesto que nosotros ahí no somos titulares en esa comisión, así que haremos nuestro planteo, digamos, en el recinto, pero entendemos que hay que avanzar no solamente con que ponga los fondos, sino fundamentalmente con que se le cobren todos los intereses y se judicialice, porque la obra inmobiliaria que venía a condición de la contraprestación de la inversión se hizo, digamos, y se hizo con la venia del gobierno, porque le permitieron y le habilitaron absolutamente todas las etapas de construcción de la obra que las tiene que habilitar la municipalidad. O sea, sabían que no estaban poniendo la guita, pero de todos modos el municipio le aprobó cada una de las etapas de la obra. Entonces, bueno, eso está en discusión, hay que intervenir ahí también, y creo que una gran resolución que tenemos que tomar es lo que planteó Soledad. Perdón, lo anoté acá también. Podemos hacer un pedido de informe en relación a Porta y a las habilitaciones, la renovación de las habilitaciones que decía María Belén, pero creo que la gran resolución para que todas estas iniciativas parlamentarias puedan tener una viabilidad y en última instancia ser respondidas, digamos, es lo que planteaba Sole, que también un poco lo planteó Manuel, que es poder tratar de establecer una asamblea provincial con la modalidad que se pueda, digamos, una asamblea ambiental, provincial, de todas las organizaciones sociales y ambientales de la ciudad y de la provincia, para establecer un mecanismo, un curso de acción
un curso de movilización, de visibilización y en última instancia preparar efectivamente una acción de lucha que nos dé la fuerza, ¿no es cierto?, y nos dé la correlación de fuerza necesaria para que finalmente nos aprueben el mecanismo democrático y participativo para el ordenamiento territorial, para que nos respondan el pedido de informe de Bajo Grande, para que se ponga la plata que hay que poner para esa obra, para que se remedie Zona Sur, se apruebe el Banco de Tierras Municipal para establecer las viviendas populares y bueno, todos los reclamos que aquí surgieron. Así que yo digo, esta es una primera instancia, nos mantenemos en contacto y vamos viendo cómo las viabilizamos estas resoluciones. Si alguien más tiene alguna propuesta, me estoy olvidando de algo, es el momento. Podríamos hacer un tóxico que lo utilizan en luchas ambientales de otros lugares de América Latina. Y bueno, llevan a representar, por más que algunos sean muy cómplices, ¿no? Pero lo llevan y que estas sesiones puedan ser en los lugares que los conflictos. Este tipo de audiencia pública, en la atribución de las funciones de concejal electa, el poder constituir una audiencia en la zona de conflicto. In situ. Está bien. No sé si se escucha para los que están allá, pero traduzco lo que dijo Mauricio. Dijo que organicemos un Toxic Tour, está bien, que invitemos a todos los funcionarios y a los concejales a sesionar en los lugares de conflicto, en este caso en Zona Sur y Villa Libertador, Inaudi, San Antonio, etcétera. Tomo la propuesta, lo que podemos hacer es con las resoluciones estas, hacemos un escrito, será girado a todos los bloques y proponemos que se organice o organizamos nosotros, luego vemos qué forma le damos, este recorrido. Nosotros somos titulares en la Comisión de Ambiente, así que tranquilamente lo que podemos proponer de manera formal es que la Comisión de Ambiente sesione, ¿no es cierto?, en Zona Sur, en Villa Libertador o el lado Deporte. Eso un Bajo Grande. O sea, hacemos un Toxic Tour, como dijo. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces estamos con estas resoluciones. Les agradezco un montón la conexión, la participación. Yo, por lo menos yo, aprendí un montón. Así que les agradezco los aportes. Manos a la obra y también gracias a los trabajadores que se quedaron esta hora a garantizarnos la conexión. Bueno, saludos, compañeros. Gracias.